Vamos a esperar unos minutitos que se puedan conectar todos. Así damos comienzo a la clase. ¿Cómo les va? Apaguen los micrófonos, por favor, cuando vayan ingresando. Bueno, parece que ahora sí, estamos todos. Ahí está, estamos todos conectados. Bueno, chicos, un par de cuestiones antes de comenzar con la clase de hoy, con el desarrollo de la clase de hoy. Hubo algunas inquietudes, me mandaron mail con respecto a los trabajos prácticos que ya están subidos sobre derecho marítimo. Yo les envié un correo, por las dudas, si alguien no lo vio, si alguien no lo recibió, lo volvemos a decir acá. Una vez que terminamos el área temática de derecho marítimo, yo se los había adelantado la clase pasada, iban a tener subidos al aula virtual una serie de trabajos prácticos. Son 3 trabajos prácticos que ya la semana pasada se los puse a disposición, es decir, están habilitados para que lo realicen de manera individual o grupal. Eso lo deciden ustedes, eso va a tener una nota de concepto, y cuando yo digo que la actividad es abierta, quiere decir que no le puse una fecha puntual de entrega, ¿sí? Esa era la inquietud que me hacía, ¿para cuándo era la entrega? Los micrófonos, por favor, apaguen micrófonos. No tiene una fecha de entrega, pero lo deseable, lo esperable es que vayan haciéndolos para que no se les junten con los de derecho aeronáutico. Entonces, por supuesto, vayan investigando, lo van armando y cuando lo tienen listo, lo suben al aula virtual y una vez que yo los vea, los voy a corregir y les voy a dar una devolución y una nota a esos trabajos prácticos. Así nos vamos manejando. Bueno, entonces informarles eso, que tienen los 3 trabajos prácticos disponibles, que no tiene fecha de entrega, que los vayan haciendo cuando ustedes puedan y los suben. La clase de hoy, también se los había adelantado, vamos a comenzar con el análisis de lo que es el derecho aeronáutico. Cerramos la ley de navegación, abandonamos la ley 20.094 y abrimos, le damos la bienvenida a la ley 17.285, que es el Código Aeronáutico Argentino, que vamos a ir analizando, vamos a ir desmenuzando al código, a toda la normativa internacional, obviamente hablar de derecho aeronáutico implica hablar del Convenio de París del 19 y, por llamarlo la Carta Magna, que es el Convenio de Chicago del 44. Temas que no se asusten, vamos a ir, a medida que vayamos desarrollando los temas, los vamos a ir explicando. Para hablar de derecho aeronáutico, he convocado a un especialista. Tenemos la suerte y el placer de contar con la participación, que es quien va a llevar adelante la clase, esta clase y la clase del jueves que viene, de la doctora María Asunción Maquena. La doctora, por supuesto, es abogada y además es inspectora nacional de transporte aéreo con base en el aeropuerto de Rosario. Es así, Asunción, es una especialista en derecho aeronáutico, hace muchos años que la doctora se dedica exclusivamente al derecho aeronáutico, y entonces, ¿quién mejor que ella para explicarles un poco la parte teórica, si se quiere, en un primer momento de la clase, algunos aspectos teóricos, y después sí pasar a la práctica, que sé que es lo que más les va a interesar y que Asunción lo ve todos los días y por supuesto se los puede brindar. Así que, dicho esto, hecha la presentación oficial, yo me voy a dedicar a disfrutar de la clase y los dejo en manos de una especialista. Asunción, todo tuyo, éxitos, y bueno, vos después dirás todo lo demás, que yo he sido muy escueta en presentarte, pero vos podés ampliar tu currículum, así que bueno, por favor. Nos vemos. Mirá que no se escucha, estás muteada. A ver ahora. A ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Estamos?
No, estás muteada, no sé por qué. A ver, A ver, hola, hola. ahora Sí, pero sí. no sé por qué. Se me va el. Se me pone Ah, te muteé automáticamente. que no va y viene, no sé. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, se me mutea automáticamente. Sí, sí, ahora Bueno, te ¿cómo escucho. están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahora? Bueno, buenas tardes a todos. Como les decía Viviana, mi nombre es María Asunción Maquena. Yo soy inspectora nacional de transporte aéreo y trabajo en el aeropuerto de Rosario. Bien, un inspector trabaja en todos los aeropuertos del país, mi base está acá en Rosario. Lo que hago más o menos para que te guste la idea y para que vean después por qué motivo vamos a enfocar las clases en un sentido que tiene que ver con el derecho de los pasajeros y las obligaciones de la línea aérea, porque está muy relacionado a mi trabajo. Yo trabajo en la Administración Nacional de Aviación Civil, que es ANAC, dependiente del Ministerio de Transporte, y la ANAC lo que hace es crear la norma y después fiscaliza que se cumpla. Con lo cual, mi tarea es fiscalizar justamente que se cumpla la norma y lo que es relativo a las líneas aéreas. Después, de todas maneras, vamos a ir viendo un poco los organismos que hay en un aeropuerto y les voy a explicar bien de qué se trata la ANAC, porque es uno de los organismos más importantes que tenemos en el Estado en lo que tiene que ver con la actividad aeronáutica. Les voy a explicar muy rápido y Asunción, muy conciso un perdóname. poco el concepto y los caracteres. Sí, Asunción, ¿me escuchás? sí, claro. Perdóname. Vos sabés que ¿Me escuchas? aparece como que tenés Yo te escucho baja, perfecto. Yo escucho sí, perfecto. pero nosotros, no sé, por lo menos yo, te ¿El escuchamos como sonido? entrecortado. Si a lo mejor podés apagar A la ver, cámara, ahora. capaz que recuperás el audio perfecto. No sé, es una Bueno, idea. a ver. A A ver ver. ahora. Ahí parece que Denme se un escucha mejor. segundito. Si no se entrecorta mucho, la ¿Y? verdad ¿Ahí que se les va escucha a costar mejor? comprender. Ahí parecería que se te escucha mejor, pero te muteaste de vuelta. Sí, no, vos sabés que se me mutea solo. Bueno, ahora lo voy a tener a la tablet así en la mano. A ver. No, de vuelta. No sé qué pasa. ¿No podés? Profe, ahí hay una compañera que pide Sí, que sí, la sí. acepten, que Sí, está en sí, ya lista de está, ya espera. está, ya está. Ya las acepté. Sí, sí, gracias. Asunción, no sé cómo podemos ayudarte, sinceramente. Porque no te estamos escuchando. ¿Querés reconectar? ¿Querés salir, volver a entrar? ¿Hacerlo desde el celu? ¿Apagar la cámara? No sé qué otra estrategia podemos usar. A lo mejor los chicos saben algo más, pero yo cuando tengo mala conexión apago la cámara y ahí recuperás. Me parece que se fue. ¿Qué pasó acá? Bueno, vuelvo yo para que me vean. No había salido de Sí, pantalla, profe, pero capaz si apaga la cámara, se la sí, ya es escucha lo un que le poco dije, mejor. porque a mí me ha sucedido de tener mala conexión o problemas y al apagar la cámara reconectás o ganás un poco más, ¿no? Pero bueno, a ver, me parece que se fue, capaz que se conecta desde otra aplicación. Bueno, vamos a aprovechar, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me habían escrito algunos, como les decía, ahí la vamos a admitir de vuelta a Asunción. Me habían escrito algunos sobre algunas inquietudes con respecto a los trabajos prácticos.
mientras logramos ver si ella se puede conectar. ¿Volviste? ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, ahora te escuchamos un poco mejor, Bueno, sí. bueno, vamos con el tener dificultades, yo perdón, pero voy te voy con a el interrumpir. celular. Y vas con el celular, claro, Estoy con el celular, estoy con el celular. O apagás la cámara, viste que esa también es otra estrategia. Bueno, vamos con el celular. Les decía, no sé si me llegaron a escuchar o se cortó. Bueno, mi nombre es María Asunción Maquena, yo soy inspectora nacional de transporte aéreo y trabajo en el aeropuerto de Rosario. Yo trabajo para la ANAC, que es Administración Nacional de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Transporte. La ANAC, más o menos para que ustedes sepan, lo que hace es crea la norma y después fiscaliza que se cumpla. Y mi tarea de inspectora radica en controlar que se cumpla la norma en lo que tiene que ver con las obligaciones de las líneas aéreas. Es decir, que lo que yo fiscalizo es el cumplimiento por parte de las líneas aéreas. Las líneas aéreas tienen, las rutas son una concesión que les da el Estado, se las da cumpliendo determinados requisitos, y yo lo que hago es fiscalizar que se cumplan esos requisitos por el cual les dimos esa ruta. Un poco para que ustedes entiendan mi trabajo y para que sepan a lo que me dedico. La idea, ustedes párenme si no me escuchan, porque yo no los veo y tampoco los escucho, así que estoy como un poco hablando sola, pero espero que ustedes puedan aprovechar la clase. Les decía, lo que vamos a ver ahora en esta primera clase, la idea es un poco hacer rápidamente el concepto, los principios, los caracteres del derecho aeronáutico, como para que ustedes tengan un panorama general. La idea mía, más que lo que tiene que ver con la cuestión teórica, es dedicarnos a las cuestiones prácticas, a lo que ustedes van a vivir más, desde un lugar, por ejemplo, de usuarios de líneas aéreas, de pasajeros, y lo que entiendo que les va a servir más en la carrera, que aquello que ustedes puedan leer y sacar sus propias conclusiones solo. Es decir, los conceptos, los caracteres, ustedes los pueden leer y aprender, pero lo que voy a tratar de explicarles y de enseñarles, lo que no está en los libros y no es tan fácil de aprender si no te lo explican. Así que voy a tratar de acelerar con toda esta primera parte de esta rama del derecho para poder dedicarnos a la práctica, que me parece que es más linda, más interesante, y que espero que a ustedes también les guste tanto como a mí. Vamos por el concepto de derecho aeronáutico. Se los voy a decir, insisto, bastante rápido como para que ustedes tengan un panorama general. Personalmente, insisto, no es lo que más me interesa que ustedes ni memoricen ni sepan, sí lo que viene más adelante, que yo se los voy a marcar. El derecho aeronáutico es un conjunto de principios y normas de derecho público y de derecho privado, de orden interno e internacional, que lo que hace es regir las instituciones jurídicas y las actividades aeronáuticas. Con respecto a los principios del derecho aeronáutico, uno de los más importantes que tenemos es la seguridad operacional. ¿Qué significa esto? Que el riesgo en la actividad aeronáutica es muy grande, con lo cual lo que se busca es tratar de reducirlo a un mínimo aceptable. Todos los aeropuertos y quienes trabajamos en un aeropuerto tenemos un sistema que es de gestión de riesgo que está regulado. Entonces, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, si viene un avión grande, un Embraer, por ejemplo, un avión grande a este aeropuerto, todos los aeropuertos están preparados para recibir una familia determinada de aviones, pero no todos los aviones pueden ir a cualquier aeropuerto. Los aeropuertos tienen categorías, con los cuales lo que se hace es hacer un análisis de riesgo cuando viene un avión para saber si podemos recibirlo, si la pista está habilitada para recibir ese peso, ese tamaño de avión. Entonces, el tema de la seguridad operacional es muy importante para tener en cuenta, porque todos los pasos que se dan en la actividad aeronáutica tienen que ver con prevenir, con lo cual lo primero que se hace es una gestión de riesgos, un informe de riesgo que está regulado previo a cualquier movimiento de aeronave o cualquier actividad aeronáutica. La soberanía es otro principio, tiene que ver con el poder del Estado, el poder soberano del Estado. El Estado da
la posibilidad y el acceso a lo que tiene que ver con su espacio aéreo, puede sancionar normas, y esto deriva, por supuesto, del poder de policía que tiene. La internacionalidad es otro principio y tiene que ver con que, después igual lo vamos a tocar al tema, pero tiene que ver con que el espacio aéreo acerca las distancias de puntos lejanos entre un país y otro. La autoridad del comandante es otro principio. El comandante, ustedes saben que es la única autoridad a bordo. Se cierra la puerta de un avión y el comandante, apenas se cierra, ya se considera que estás en el vuelo y puede hacer cumplir su orden incluso coactivamente si entiende que hay alguna situación que pueda llegar a afectar el vuelo o los pasajeros. La nacionalidad de las aeronaves también es otro principio que es muy importante porque se encuentra dada, está dada por la matrícula. Matrícula, ustedes saben, de una aeronave es como si fuera el nombre y el apellido. Te va a decir la nacionalidad y después te lo va, por ejemplo, Lima Víctor, que es LB. Ustedes saben que la actividad aeronáutica es muy especial, muy específica, tiene un código aeronáutico propio, por eso les digo que LB corta empieza una matrícula de origen nacional, significa Lima Víctor en idioma aeronáutico, y después sigue con 3 letras que tiene que ver y con la matrícula que tiene que ver como si fuera el nombre y el apellido de la aeronave, que es fundamental porque es como si fuera la patente de los vehículos. Y después las restricciones al límite del dominio y la servidumbre aeronáutica, que tiene que ver con un poco con el derecho privado y con las limitaciones que tienen los privados en cuanto digamos, por ejemplo, cuando limitan el derecho privado en el sentido de que, por ejemplo, todas las casas o los terrenos que están cerca de los aeródromos tienen limitaciones a ese dominio. Por ejemplo, no puedes hacer un edificio demasiado alto cercano a un aeropuerto, tiene unas limitaciones previo a la obra, en donde se tienen que pedir determinados permisos, que normalmente no te los dan, pero bueno, poner, por ejemplo, una antena, señalizar la antena, árboles muy altos, bueno, todo lo que tiene que ver digamos, en las restricciones a los límites del dominio privado. Con respecto a los caracteres, es una materia que es autónoma, tiene autonomía, es decir, cuando empiezan a aparecer las aeronaves se pone en evidencia que el derecho común no puede solucionar cuestiones de derecho aeronáutico, tampoco el derecho marítimo, por eso se desarrolla como una rama autónoma. El tema de la internacionalidad es otro carácter. La integridad significa que esta rama se integra con el resto de las ramas del derecho. Por ejemplo, si hay un delito a bordo, integra el derecho penal, está el derecho también administrativo en cuanto hay concesiones de aeropuertos, que después les voy a explicar qué significa. No sé, por ejemplo, el derecho laboral, por supuesto con los empleados que trabajan en un aeropuerto. Y el último carácter es la politicidad, que siempre las decisiones políticas van a influir en la actividad aeronáutica porque al momento, por ejemplo, de otorgar una ruta aérea, la otorga el Estado. Entonces, por ejemplo, puede llegar a otorgarle una ruta determinada a una aerolínea de bandera porque es más conveniente que dársela a una empresa extranjera, por ejemplo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Fui muy rápido? Esta es la parte que es más teórica, y quiero llegar más a la parte práctica que me parece más rica. ¿Me escuchan? ¿Hay alguien allí? No los puedo ver. Y ninguno se anima a sacarse. Ay, gracias, que alguno se saque el micrófono para decirme hola y no sentirme tan sola. Bueno, gracias, Cecilia, creo que habló. Bueno, con respecto a la normativa, es una materia que se ve que tiene una importancia en donde se estudia más desde afuera hacia adentro, es decir, va desde lo internacional a lo nacional, desde lo macro a lo micro. Esta es una de las particularidades que tiene esta materia con respecto a la internacionalidad. Por supuesto que tenemos, con respecto a la normativa nacional,
la Constitución, el Código Aeronáutico, lo vamos a ir viendo, lo que tiene que ver con la normativa nacional, los principios generales del derecho aeronáutico, que los nombramos. Bueno, pero lo que más me interesa que veamos, porque es una fuente importantísima a tener en cuenta, son los tratados multilaterales internacionales que regulan la aviación. Y que, como bien decía Viviana, tienen que ver con el Convenio de París, que nace después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, y la importancia que tiene es que va a reconocer por primera vez la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo. Y va a establecer esto que les estaba comentando antes de la nacionalidad de la matrícula. O sea, que la nacionalidad de las aeronaves va a aparecer a través de la matrícula de la aeronave. Después, y no menos importante, el Convenio de Chicago de 1944, este es de Derecho Internacional Público, y lo que hace es crear la OASI. Es muy importante para los que estamos en la actividad aeronáutica porque es la Organización de Aviación Civil Internacional, que es un organismo especializado de la ONU. Y muy importante, vienen después el Convenio de Varsovia y el Convenio de Montreal, que moderniza al sistema de Varsovia. El de Varsovia lo que habla es de derecho internacional privado y especialmente va a contener normas que tienen que ver con el transporte aéreo comercial internacional, porque en materia civil lo que va a hacer es regular los daños causados por un accidente en donde haya una lesión o en donde haya una muerte como consecuencia de un accidente en un vuelo. Entonces va a tocar el tema de las indemnizaciones por esa lesión o por esa muerte, y después agrega también indemnizaciones por daños o pérdidas de equipaje y retraso de los vuelos. Así que fue muy importante este Convenio de Varsovia. Y el Convenio de Montreal, que surge después en 1999, lo que hace es, sigue este Convenio de Varsovia, este sistema de Varsovia, pero lo va a modernizar. Lo que va a hacer es cambiar los límites que tienen que ver con la responsabilidad de las indemnizaciones. Lo va a mejorar. Dicho esto, que es más o menos una cuestión teórica, vamos un poco más a las cuestiones prácticas y, en mi opinión, un poco más entretenidas, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Aeropuertos, las diferencias entre aeropuertos y aeródromos, los tipos de vuelos que hay. Me gustaría saber si alguno se anima y sabe y quiere hablar del tema, si alguno está relacionado con la actividad aérea, conoce a alguien que está relacionado con la actividad aérea o sabe algo del tema. Sí, no sé si se me escucha. Pasa que estoy en un bar. ¿Te escuchás? Te escucho más o menos. ¿Cómo es tu nombre, Lucio? Lucio, mi papá es abogado y hace derecho aeronáutico. Ah, mirá qué bueno, Lucio, ¿cómo? Ah, es Giuseppe. Ay, mire. Sí, lo conozco, Julio. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Sí, muy conocido en el ámbito del derecho, muy reconocido, Julio, en el ámbito del derecho aeronáutico. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más que sepa? ¿Y a vos te gusta el derecho aeronáutico, Lucio? ¿Te vas a meter en el tema o no? Sí, calculo que sí, me gusta. Bueno, buenísimo, bienvenido, entonces va a ser en el área. Bienvenido. ¿Alguien más que conozca, que sepa del tema, aparte de Lucio? Nadie. Bueno, vamos a hablar un poco de las diferencias entre los aeródromos y los aeropuertos, como para que tengan una idea, un panorama general. Un aeródromo no necesariamente es público, puede ser privado, no va a tener la misma intensidad de tráfico que un aeropuerto. Por supuesto que en un aeropuerto uno tiene una estructura y una edificación importante, tiene servicios concurrentes permanentemente las 24 horas normalmente, como para atender a los pasajeros, las aeronaves, que están destinados especialmente digamos, a vuelos, por ejemplo, internacionales. Entonces tiene aduana, tiene migraciones, están preparados para una asiduidad o una permanente movimiento de pasajeros y de aeronaves, y por supuesto que un aeródromo no necesariamente es público, normalmente es privado,
y tiene otra intensidad de tráfico en lo que tiene que ver con las aeronaves. Esa es una de las diferencias importantes entre los aeropuertos y los aeródromos. Otro tema importante a tener en cuenta es la diferencia entre los aeropuertos que son concesionados y no concesionados. Ustedes saben que en Argentina tenemos aeropuertos 2000, la mayoría de los aeropuertos están concesionados. Esto significa que una empresa privada se encarga de explotar ese aeropuerto, se encarga de la administración, de explotar y mantener el aeropuerto. Por ejemplo, tenemos el aeropuerto de Córdoba, Mendoza, Ezeiza, son aeropuertos que están concesionados por Aeropuertos 2000. Y tenemos, por ejemplo, en este caso, el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, que es un aeropuerto no concesionado y que explota la provincia de Santa Fe. Este es un aeropuerto que sostiene el gobierno de la provincia, que explota y que maneja en cuanto a lo comercial y a la administración el gobierno de Santa Fe. Es un aeropuerto que está compuesto en este caso por un directorio de 3 personas, 2 vocales y un presidente del directorio. Este directorio tiene un presidente que está puesto todos en realidad están puestos por el gobernador, pero normalmente el presidente y directorio lo pone el gobernador, y los 2 vocales que hay son normalmente, especialmente a partir de esta gestión, porque antes no siempre era así, Lucio lo debe saber, pero bueno, por suerte a partir de esta gestión podemos contar con un vocal que es proveniente de Funes y con otro vocal que es de Rosario. Entonces tenemos la integración de las 2 ciudades, porque ustedes saben que este aeropuerto está basado entre Funes y Rosario, con lo cual era importante tener un representante de cada una de las ciudades que participan. Esta es la diferencia entonces entre los aeropuertos concesionados y no concesionados. Ustedes saben que las cuestiones o las actividades aeronáuticas en un aeropuerto son variadas, seguramente todos las saben, pero las vamos a repasar porque no todo el mundo tiene la suerte de conocer un aeropuerto ni de viajar. Entonces me parece que incluso como una cuestión de cultura general, entender un poco esto de la actividad aeronáutica y de lo que pasa o de los organismos que confluyen en un aeropuerto es interesante y es importante que sepa. En un aeropuerto, lógicamente, aterrizan y despegan aviones, hay embarque y desembarque de los pasajeros. Esto significa, para los que no han viajado nunca, que un pasajero previo a viajar hace un check-in con las líneas aéreas, presenta su documentación, se le pesan las valijas, hay toda una cuestión que está sistematizada previo a viajar, que tiene que ver con cuestiones de seguridad operacional, como nombramos antes, previo a volar, y después también en los arribos. Por ejemplo, en las cuestiones de un viaje internacional, se embarca en el área internacional y se pasa por migraciones, por aduanas, se les pide la documentación, se les revisan las valijas, etcétera, etcétera. Y una vez que ustedes pasan al área de embarque internacional, es como si ya estuvieran saliendo del país. Esto es como para que ustedes tengan un panorama general de las cuestiones que pasan en un aeropuerto. Tenemos, por supuesto, las cuestiones de equipaje y de mercancía, que después la vamos a ver en cuanto al peso de la aeronave previo a salir. Tenemos, por supuesto, el reabastecimiento de combustible, cuando un pasajero está en tránsito, por ejemplo, está esperando que su avión vuelva a salir, y en la previa el avión está abasteciendo combustible, lo están limpiando, le están haciendo la carga a lo mejor de comida porque es un vuelo largo. Por supuesto, mantenimiento de las aeronaves, y hay estacionadas siempre aeronaves que no están en servicio en un aeropuerto. Así que es variada la actividad que se va desarrollando en un aeropuerto, insisto, no así normalmente en un aeródromo, porque estamos hablando de algo que normalmente es más chiquito, que tiene menos infraestructura y que probablemente, no necesariamente sea público, sino que puede ser privado. En un aeropuerto también tenemos vuelos, para que ustedes sepan la diferencia, vuelos que son militares, vuelos que son civiles o de aviación general. Militares y civiles no conlleva
dificultad en entenderlo, los vuelos de aviación general son los que no están comprendidos en la aviación comercial. Todos los vuelos que no sean de aviación comercial son de aviación general. ¿Qué tipos de vuelos tenemos? Como para que ustedes lo sepan, tenemos vuelos regulares, que son los vuelos que están sujetos a itinerarios, a horarios frecuentes. Por ejemplo, Aerolíneas Argentina pide una ruta para viajar de Rosario a Ezeiza, de lunes a viernes, todos los días a las 8 de la mañana. Va a pedir a la Dirección Nacional de Transporte Aéreo una autorización de ruta para volar regularmente todos los días en ese horario. Eso es un vuelo regular, se pide una autorización, la misma ruta todos los días, mismo itinerario. En cambio, un vuelo no regular es cuando se pide por excepción. Por ejemplo, pedimos un vuelo para que viaje un equipo de fútbol a la Copa América el día domingo y para que vuelva el día lunes. Ya este no sería un vuelo regular, es un vuelo que se pide por excepción para una situación determinada. Tenemos los vuelos charter, por ejemplo, que son los que utilizan los estudiantes. Les doy un ejemplo, que viajan a Bariloche, piden un vuelo charter y viajan especialmente, todos los chicos de ese curso lo piden normalmente una empresa de turismo. Después tenemos vuelos especiales, que son normalmente los vuelos de temporada. Acá suele haber, por ejemplo, en el aeropuerto de Rosario, vuelos, no sé, por ejemplo, a Mar del Plata, que son desde diciembre hasta principios de marzo o hasta fines de febrero. Se pide especialmente autorización de ruta para esas fechas, y después durante el año ya no. Se piden especialmente, por eso son vuelos especiales. Y después, por último, los vuelos sanitarios que tienen que ver con el traslado de órganos, etc. ¿Hasta acá vamos bien? No los veo, pero bueno, sí, ahí lo veo. Bueno, bárbaro. Está bien. Bueno, vamos con los organismos de un aeropuerto, que son importantes para que ustedes los tengan en cuenta. Hay muchísimos organismos que confluyen para que un aeropuerto funcione. Tenemos el primero, que es el que les nombré, para el que yo trabajo, Administración Nacional de Aviación Civil, o ANAC. La ANAC es dependiente del Ministerio de Transporte, es la autoridad aeronáutica, porque lo que hace es crea la norma aeronáutica y después va a fiscalizar que se cumpla en todo sentido. En mi caso, por ejemplo, yo fiscalizo las líneas aéreas y que se cumpla el procedimiento de autorización de ruta aérea correctamente, pero en un aeropuerto tenemos un jefe de aeropuerto, que es la autoridad máxima en cuanto a lo que tiene que ver con lo aeronáutico, que va a fiscalizar un montón de otras cuestiones que digamos que sería muy largo que yo se las explique, pero en definitiva lo que sí me interesa que sepan es que la ANAC lo que hace es crea la norma y busca y espera que la fiscaliza, porque lo que busca y espera es que se cumpla. Todo esto siempre con el mismo fin, que es de prevenir, siempre con el mismo fin, que es de lograr este riesgo mínimo y esta seguridad operacional que no es poca en lo que tiene que ver con las cuestiones de la aeronáutica. Tenemos la EANA, que es la empresa de navegación aérea. A su cargo están los servicios de navegación aérea. Ellos manejan lo que tiene que ver con plan de vuelo y torre de control. Tenemos el ORSNA, que es el organismo regulador de aeropuertos, maneja todo lo que tiene que ver, también dependiente de Nación. La EANA es una empresa mixta. En el caso del ORSNA es una empresa dependiente del Ministerio también de Nación, digamos. Y el ORSNA es el organismo regulador de aeropuertos. Tiene que ver con la infraestructura de un aeropuerto, con cada vez, por ejemplo, que se mejora una pista. Ellos lo que hacen es fiscalizar previo a otorgarles el ok, digamos, que esté bien hecha, con los estándares que se necesitan. Tenemos la Policía de Seguridad Aeroportuaria, PSA, tenemos aduana, tenemos migraciones, sanidad de frontera, Intercargo, que Intercargo es la empresa que se encarga que terceriza normalmente las líneas aéreas y se encargan por ejemplo, de subir y bajar las valijas, de limpiar los aviones,
son normalmente los colectivos que los van a buscar a ustedes cuando bajan de un avión o cuando suben. De eso se encarga Intercargo. Hay empresas que tienen incluso su propio servicio, como es Aerolíneas, pero bueno, Intercargo es una empresa que terceriza normalmente al resto de las empresas aéreas, como por ejemplo Copa. Tenemos los bomberos, el servicio de salvamento y extinción de incendios. En el caso de acá del aeropuerto de Rosario, está dividido entre los bomberos que son de la provincia de Santa Fe, porque dijimos que es un aeropuerto que explota la provincia, con lo cual tiene sus propios bomberos, y tenemos bomberos que son de ANAC, de la Administración Nacional de Aviación Civil. Tenemos también la Junta de Seguridad del Transporte, es un organismo que es la ex GIAC, que es la ex Junta de Accidentes de Aviación Civil. Aparecen en caso de incidentes o accidentes de aviación y son inspectores, normalmente son ingenieros mecánicos aeronáuticos, que lo que hacen es, cuando hay un incidente o un accidente, vienen apenas eso sucede para averiguar cuál es el motivo que pudo haber llegado a esa situación, llevado a esa situación, y después, digamos, hacen informes con respecto a esto, porque lo que buscan es prevenir que esto vuelva a suceder. Esa es un poco la tarea de los investigadores de la Junta. Y después, por supuesto, ya lo comentamos, el tema de la administración del aeropuerto, que tiene que ver con la provincia de Santa Fe. Después tenemos otros organismos, otras empresas, como por ejemplo YPF, que tiene la aeroplanta acá en el aeropuerto, que se encarga, por supuesto, del combustible de las aeronaves. Tenemos el control aviario y de fauna, que lo tiene en este momento a su cargo la administración de la provincia, que lo que busca es, previo a cada vuelo, a que salga un vuelo, a que llegue un vuelo, espantar las aves, porque las aves ustedes saben que son atractivos de otro tipo de animales. Entonces puede aparecer perro, aparecen aves, como aparecen, si hay caracoles porque hay agua, aparecen otro tipo de aves, aparecen víboras, aparecen, bueno, entonces se busca mitigar todo esto porque es un problema para nosotros el tema de los impactos de aves previo a la salida de un avión o cuando llega un avión. Entonces lo que se busca es prevenir permanentemente en lo que tiene que ver con... ¿Cómo se llama este organismo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama este organismo? Control aviario y fauna. Okay. Está a cargo de la administración del aeropuerto, hoy, o sea, de la provincia. Antes estaba a cargo de la ANAC, hoy es un servicio que está a cargo del aeropuerto. Es muy importante, insisto, porque, para que ustedes tengan una idea, acá está reglamentado hasta la altura en la que debe estar el césped, porque si está a una determinada altura es atractivo de unos pájaros, si está a otra determinada altura es atractivo de otros pájaros, cuando se corta el césped es atractivo de otra clase de pájaro. Entonces es muy específico el estudio de esta materia, y es un riesgo que para nosotros es importante mitigar porque puede ser un desastre con respecto a las cuestiones de la actividad aérea. Y después tenemos, por supuesto, determinadas autoridades que son importantes a tener en cuenta. Tenemos señaleros que trabajan en Intercargo, tenemos operadores de rampa, tenemos la gente que trabaja, como dijimos, en la EANA, en la torre de control, en los servicios de navegación aérea, los que trabajan en plan de vuelo. Ustedes saben que cada vez que hay un vuelo, hay que hacer, el piloto hace un plan de vuelo que debe presentar justamente en plan de vuelo, en donde dice el destino, la cantidad de pasajeros, quién es el piloto, se chequean las licencias, que tenga un seguro el avión, etcétera, etcétera. Se presenta ese plan de vuelo para saber cuál es la ruta que va a hacer y si esa ruta ya está autorizada. Y después, por supuesto, tenemos los comandantes, la tripulación, los TCP, que normalmente uno los llama azafata, pero son tripulante de cabina. Bueno, esto es más o menos como para que ustedes tengan una idea general de
del manejo en un aeropuerto. Hasta acá más o menos, ¿venimos bien? Nadie se anima a hablar. Tienen suerte que no... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Vamos a un tema que sí me interesa que tengan en cuenta y que sí me interesa que lo aprendan porque normalmente no es fácil de verlo en los libros y sí es importante que ustedes lo entiendan, sobre todo porque les va a servir para entender en el después el tema de los reclamos, para entender en el después el tema del contrato de transporte aéreo y a dónde redireccionar determinadas situaciones o problemáticas que se dan en el ámbito aeroportuario y que uno no sabe para dónde disparar. Tanto así como si fueran usuarios de una línea aérea o de un aeropuerto, como si van a ejercer la actividad del derecho aeronáutico. Vamos a hablar de la concesión de las rutas aéreas. Las rutas aéreas pertenecen al Estado, son del Estado. El Estado lo que hace es dar una concesión de ruta a una empresa comercial que se la pide. ¿Y cómo es esto? La línea aérea puede pedir, vamos a poner un ejemplo, Copa. Copa quiere tener la ruta Rosario-Panamá, que es de hecho la ruta que tiene, y después se redirecciona a otras rutas del Caribe, en este caso. Esa concesión de ruta, la línea aérea, lo que quiere es que el Estado se la dé. ¿Cómo hacen el procedimiento de aprobación de rutas y de solicitud de ruta aérea? Vamos a seguir con el ejemplo de Copa. Copa dice, bueno, yo quiero tener la ruta aérea Rosario-Panamá, ¿cómo hago para tenerla? Le tengo que pedir autorización al Estado para que el Estado me la dé. Previo a eso, tengo que cumplimentar con una serie de requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Entre otros, la ANAC, esto se presenta en ANAC, en la Administración Nacional de Aviación Civil, en la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, las líneas aéreas van a presentar su intención de volar y qué ruta quieren volar. Pero lo primero que tienen que hacer es decirle a la ANAC, nosotros somos una línea aérea bien constituida y estos requisitos tenemos, y estos requisitos les presentamos previo a solicitar la ruta. Y son, por ejemplo, que estén como una empresa constituida con dirección en Buenos Aires, qué tipo de aviones tienen, qué tripulación, la licencia, los seguros de las aeronaves, bueno, determinados requisitos como para constituirse como sociedad y cuyo objeto sea poder volar comercialmente sus aeronaves. Una vez que la ANAC dio el ok con respecto, y el Estado da el ok con respecto a esto, la línea aérea va a pedir la autorización de ruta. ¿Y cómo va a ser este procedimiento de autorización de ruta aérea? Dijimos, se lo va a pedir a la Administración Nacional de Aviación Civil y se lo va a pedir a la Dirección Nacional de Transporte Aéreo. ¿Y cómo va a ser? Le va a mandar un mail a la Dirección Nacional de Transporte Aéreo previo a haber cumplido con estos requisitos que dijimos previamente, y le va a decir, yo quiero volar de Rosario a Panamá y después quiero volver de Panamá a Rosario. Lo primero que tiene que hacer es preguntarle al aeropuerto, aparte de ANAC, si el aeropuerto tiene servicios para poder recibirlo. ¿Por qué? Porque que venga un vuelo no es fácil. Necesitamos saber cuál es el avión que viene, cuál es el porte de ese avión, con cuántos pasajeros viene, para ver si el aeropuerto de Rosario puede recibir. No es lo mismo recibir un vuelo con 80 pasajeros, con 50 o con 30, que recibir con 150 pasajeros. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es saber si ese aeropuerto al que yo me quiero dirigir o desde el cual yo quiero salir, me puede recibir. Y no solamente eso, esto tiene que ver con la categoría del aeropuerto. ¿Qué categoría tiene el aeropuerto? Categoría 1, 2, 3, 4, 5, como para poder recibir este estilo de vuelo y hacer este estilo de ruta. Una vez que le pregunto eso, por ejemplo, en este caso Copa al aeropuerto de Rosario, le va a mandar un mail y le va a decir, nosotros queremos operar hoy, queremos operar ¿en qué estamos ahora? Estamos en abril, bueno, queremos operar en agosto, hacer este vuelo
con estos aviones, esta cantidad de pasajeros, vuelo internacional. ¿Ustedes tienen servicio para recibirnos? Y el aeropuerto le va a decir, sí, podemos recibir este avión, sí podemos, sí tenemos intercargo para recibirlos, sí tenemos migración y aduana. Bárbaro. Bueno, ahora yo les quiero decir, yo quiero volar los días lunes, miércoles y viernes en tal horario. ¿Ustedes pueden recibirme en ese horario? Y el aeropuerto de Rosario les va a decir, sí, podemos, no hay problema, tenemos plataforma, tenemos estacionamiento, no va a haber problema esos días, o no, ese día tenemos otro vuelo, con lo cual en ese horario no podemos, cambien de día o cambien de horario. Entonces, esto vuelve a la línea aérea lo reforma, y una vez que tiene el ok de el aeropuerto, que lo puede recibir, porque tienen que confluir todos estos organismos de los que venimos hablando hasta ahora, una vez que tenga eso ok, entonces le va a mandar a la Dirección Nacional de Transporte Aéreo esta solicitud de aprobación de ruta. ¿Y qué le va a decir? Nosotros ya le mandamos a preguntar al aeropuerto de Rosario y nos dieron el ok, el aeropuerto de Rosario le va a mandar a la Dirección Nacional de Transporte Aéreo que realmente les dieron el ok, y les va a decir, vamos a volar tal día, a tal hora, etcétera, 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 y la ANAC va a dar su aprobación o no. ¿De qué depende que la ANAC dé su aprobación? De un montón de cosas. Primero, que previamente estos requisitos de los que hablamos los cumpla la empresa aérea. Segundo, cuestiones políticas. No es lo mismo, insisto, digamos, tenemos la aerolínea de bandera, y la idea es enriquecer las rutas con respecto a la aerolínea de bandera. Entonces, por supuesto que si viene otra aerolínea a pedir la misma ruta, en los mismos días y en el mismo horario, se va a tratar de priorizar por una cuestión política una aerolínea nacional y no una extranjera. Entonces, puede haber situaciones por las cuales no se autoricen, o por ejemplo, mire, les di un caso. Hace unos años atrás, venían los vuelos de LATAM a Rosario, y se le habían pedido una concesión de ruta. Las concesiones de ruta aérea normalmente antes, después de la pandemia cambió bastante, pero normalmente se pedían las concesiones por un año. Entonces vos pedías, la línea aérea pedía una concesión de ruta por un año de Rosario a Miami. Y se pedían vuelos regulares que salían, por ejemplo, no sé, lunes, miércoles y viernes, Rosario a Miami, se pedía una concesión por un año de esa ruta, de esos vuelos regulares. Se les daba. Al año se le vencía esa concesión, tenían que volver a pedirla. Es más, hubo otro tiempo que se pedían 1 año, 2 años de concesión de ruta. Pero bueno, supónganse que ese año LATAM pidió una concesión de ruta de 1 año de esos días en ese horario. Los pasajeros compraron durante todo el año, por supuesto, una ruta que ya está autorizada, que está bien vendida porque ya está autorizada por la ANAC, y la línea aérea vendió, por ejemplo, tenía autorizado, no sé, por ejemplo, les doy un ejemplo cualquiera, el año 2000, de enero a diciembre tenía la concesión de ruta LATAM, y el 31 de diciembre se caía la concesión, tenían que volver a pedir una concesión de ruta a la ANAC y hacer todo el procedimiento del que le hablé de autorización de ruta aérea, tenían que hacerlo todo de nuevo, para que tanto el aeropuerto como la ANAC les dé el ok y les autorice esa ruta. Claro, ellos siguieron vendiendo. Entonces, en agosto, en septiembre, en octubre del 2000, le estoy dando un año cualquiera, no necesariamente fue en el 2000, le estoy dando un ejemplo. En agosto, septiembre, en octubre del 2000, vendían para enero del 2001, febrero del 2001. Vuelos que en realidad no estaban autorizados aún, porque lo que tenés autorizado es el año ese en el que a vos se te dio la concesión de ruta y en donde la ANAC te autorizó esa ruta. Con lo cual, en realidad es en detrimento del pasajero. Bueno, le puedes vender al pasajero enero del 2001, porque ya el 1 de enero vos no tenés esa concesión, no estás autorizado. Probablemente la volvés a pedir y te la vuelven a dar, pero no lo sabemos. Bueno, ellos la siguieron vendiendo porque normalmente pedían esa concesión de ruta aérea y se la daba la ANAC, porque siempre cumplimentaban con los requisitos. Bueno, la cuestión es que ese año no sé qué problema habrá habido, cuál es el requisito que no han cumplido o cuál fue el problema que se suscitó, pero en definitiva no se le dio la concesión de ruta a Rosario, Miami para el año 2001, con lo cual todos los pasajeros que compraron en enero, febrero, marzo y etcétera, etcétera, del año siguiente se quedaron sin los pasajes, tuvieron que cambiarlo y tuvieron que pasarlo para
para salir desde Buenos Aires, que en realidad, digamos, no perdés los pasajes, pero en definitiva vos querías salir de Rosario, tenías todo acomodado y tenés que estar cambiando el vuelo y el pasaje cuando vos no lo tenías previsto de esa manera. Entonces, ¿por qué mi interés en que ustedes entiendan este procedimiento de autorización de ruta aérea que, insisto, parte de la aerolínea, pregunta al aeropuerto al cual va a salir o al cual va a volver, el aeropuerto le da el ok, y va a la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la ANAC, dependiente del Ministerio de Transporte, porque recién cuando la ANAC les da el ok, es que la ruta está autorizada y no previo a eso. ¿Y por qué es importante? Porque en las clases que viene vamos a ver un poco el tema de los reclamos de los pasajeros y ustedes van a entender, a partir de conocer este procedimiento de autorización de ruta, por qué, digamos, hacia dónde redireccionar los reclamos y por qué el pasajero en realidad está comprando una ruta aérea que nunca estuvo autorizada. Está comprando una intención de volar. Sí, estos pasajeros, volviendo al ejemplo que dijimos de LATAM en el año 2002, que insisto es un ejemplo del año, de las fechas, de todo, como para que ustedes lo entiendan, no necesariamente fue así. Pero esos pasajeros que empezaron a comprar los vuelos Rosario-Miami para febrero del 2001, pensando que tenían un vuelo real, en realidad lo que estaban comprando es una intención de volar, porque la línea aérea nunca tuvo autorizada esa ruta. Creyó que la iba a tener autorizada, tenía la intención de volar, creyó que le iban a dar el ok y no se lo dieron. Entonces, finalmente, vos estás comprando algo que la línea aérea en realidad nunca tuvo. Y es en fraude a los pasajeros. Con lo cual, una de mis tareas es fiscalizar esto como inspectora con respecto a las líneas aéreas y chequear que esta ruta que se autorizó sea una ruta que efectivamente se va a llevar adelante, porque se te dio esta concesión de ruta y lo que el Estado pretende es, yo te la di para que vos la uses, usala. No me clave los pasajeros, usala. Y si no la usás, justificame el motivo por el cual vos no la estás usando, porque si no se la damos a otro. ¿Me explico cuál es la fundamentación de esta solicitud de ruta aérea? Y la realidad es que este procedimiento termina cuando la ANAC da el ok. Si la ANAC no da el ok, o si no se hizo este procedimiento, el vuelo no existe. Es decir, que ustedes hoy pueden estar comprando un pasaje para el verano del 2023, creyendo que van a viajar ese día, y a lo mejor no viajan ese día, porque a lo mejor no se le autoriza ese vuelo, porque ese vuelo es muy temprano para que la línea aérea haya pedido la autorización. Digamos, las líneas aéreas hoy, lo que antes lo pedían con un año de anticipación, los vuelos regulares, hoy, con el tema de la pandemia, ya no lo piden con tanta anticipación, lo están pidiendo con 3 meses de anticipación, con lo cual difícilmente una línea aérea que vuele en el verano del 2023 hoy nos vaya a pedir una autorización para el verano del 2023. Porque no sabemos si hay pandemia, porque ya quedó demostrado que lamentablemente no podemos prever nada y que mañana Dios dirá, esa es la realidad. Entonces, tenemos varias situaciones. La pandemia nos enseñó que lamentablemente vos podés sacar un vuelo para el verano que viene y no sabemos si hay otro virus. Dios quiera que no, pero por darles un ejemplo. Y por otro lado, lo que puede pasar también es que vos podés tener la línea aérea con mucha intención de volar porque sabe que, por ejemplo, un vuelo que sale en el verano a, no sé, qué sé yo, a Cancún se llena. Entonces vos sabés que ese procedimiento de autorización de ruta lo vas a pedir porque es un vuelo que se llena y que a vos te va a convenir. Entonces lo vas a hacer y lo vas a pedir. Pero puede pasar que la línea aérea no lo pida nunca. ¿Por qué? Porque puede decir, no, bueno, mira, nosotros vamos a empezar a vender hoy los pasajes para el 2023 sin pedir la autorización de ruta. Yo no le pido la autorización de ruta a la ANAC, pero yo ya lo empiezo a vender. Entonces empieza a aparecer en todas las páginas web, en las empresas de turismo, ventas de vuelo del verano del 2023, que en realidad no están autorizados. No se deben vender porque no están sujetos, o sea, están sujetos a aprobación gubernamental. No deberían vender vuelos que aún no están autorizados porque no sabemos qué va a pasar. Le está vendiendo algo que sí, yo tengo ganas de volar ese día, esa hora, pero no sé si lo voy a poder hacer. Entonces, hay dos opciones por parte de la línea aérea. La primera es que la línea aérea realmente quiera volar, porque la intención de la línea aérea cuando hace esto realmente es volar. Y le salga todo perfecto, y vendió un montón de pasajes, y divino, viaja el 1 de enero,
a Cancún y se le llenó el pasaje porque no dio más de tanto que vendió. Y por supuesto que los meses anteriores va a pedir la autorización de ruta y va a hacer este procedimiento perfecto, lo van a autorizar y los pasajeros contentos viajan. Pero puede pasar otra opción. La línea aérea quiso empezar a vender ahora a mitad de año y resulta que en diciembre no vendió nada, tenía 120 pasajes y vendió 30. La línea aérea va a pedir autorización de ruta para un vuelo que va con 20 pasajeros, cuando lo que hace es perder plata en vez de ganarla. No. La línea aérea, ¿qué hace? Porque esto ustedes entiendan que es un comercio, es una empresa. A veces te dicen, ay, ¿por qué no salen más vuelos de tal lugar? ¿Por qué no tenemos más vuelos de Rosario? Porque la realidad es que tiene que ver con cuestiones políticas, tiene que ver con un montón de cuestiones, pero la línea aérea también es una empresa que lo que busca es su conveniencia. Entonces, ¿qué puede pasar también? Esto que les digo, bueno, no vendimos tantos pasajes, no fue tan bien, no vamos a pedir autorización de un vuelo que nunca vamos a hacer. Entonces a ustedes pasajeros se lo hacen ver como un vuelo cancelado y ustedes tienen que salir a buscar otro vuelo con la misma aérea porque ustedes ya lo pagaron, pero la realidad es que ese vuelo nunca se pidió autorización, nunca existió. ¿Me explico? ¿Es claro esto que les estoy explicando o que les estoy diciendo sobre el procedimiento de autorización de ruta aérea? Para mí es fundamental que lo entiendan, porque como pasajeros les va a pasar que van a creer que están comprando algo que en realidad todavía no existe. Y cuando les llegue la cancelación, van a creer que efectivamente se canceló ese vuelo, cuando en realidad nunca se pidió la autorización. ¿Cuándo realmente hay una cancelación de vuelo? Cuando yo, digamos, la línea aérea pidió la autorización de ruta, empezó a vender a partir de que me dieron el ok. Yo hoy pido una autorización de ruta Rosario-Buenos Aires, hoy la ANAC me da el ok, y yo hoy, porque tengo el ok y estoy autorizada, empiezo a venderlo. Y el vuelo es el mes que viene. El pasajero está comprando algo real, es un vuelo que está autorizado, te puede pasar que haya un problema mecánico, un problema de meteorología, una cuestión que por supuesto se puede suscitar siempre en la aeronáutica, como te puede pasar con un, digamos, en cualquier medio, terrestre, aéreo, marítimo, pero en definitiva estás comprando algo que existe, es un vuelo que está autorizado. Pero cuando vos estás comprando un vuelo hoy para el 2023 que ni siquiera sabe, o sea, sí, bárbaro, creemos que vamos a volar en el verano al Caribe, y qué sé yo si vamos a volar. Y si hay una pandemia, y nunca vamos a pedir la autorización. Y si no vendimos un pasaje, y nunca vamos a pedir la autorización. Y si nos conviene llevar el avión en vez de Rosario, sí. ¿Es legal hacer eso? Porque, o sea, tipo en términos del consumidor, No. te están básicamente estafando, o sea, estás comprando algo que no está existiendo. Por eso me interesa que ustedes entiendan el procedimiento de autorización de ruta, porque a partir de que vos lo entendés, empezás a ver y decís, ojo, porque a mí ¿qué me pasa? Tener los pasajeros que te dicen, ustedes ahora entendiéndolo, van a decir, bueno, yo voy a comprar para enero. Y yo qué te voy a decir, mirá, ¿cómo es tu nombre? Micaela. Mirá, Micaela, compralo para enero, pero ten en cuenta que ese vuelo es un vuelo, es una intención de volar de la línea aérea, todavía no existe. Yo no te voy a decir no lo compres, porque a lo mejor vos ya te querés organizar. Te voy a decir, mirá, todavía no contrates hoteles, porque falta un montón para enero. Entonces, ¿qué te puede pasar? Vos lo contrataste para el 1 de enero. Y sí, probablemente, realmente la intención de volar, y no va a haber problema que vos viajes el 1 de enero, y probablemente la línea aérea el 1 de enero pida autorización. Pero puede pasar que el 1 de enero ese vuelo lo llevan a Buenos Aires porque tienen recontravendido un vuelo, entonces les conviene llevar ese avión a Buenos Aires y no salir desde Rosario, por darle un ejemplo. Entonces, vos lo pediste para el día 1 y ellos van a pedir autorización para el día 2, porque el 1 lo están usando en otra ruta. ¿Me explico? Entonces a vos te cancelaron ese vuelo. ¿Cómo? Hay una manera de, como consumidor, de saber que es un vuelo que no está, o sea, que no está en la concesión. No es fácil como consumidor. No es fácil para nada. Si quieren, tienen mi teléfono, me preguntan las opciones, ese vuelo ya está autorizado. Claro, pero si no es imposible. Me decís si ese vuelo ya está autorizado, así me quedo tranquila. Lo normal es que cuando venden los vuelos normales, que normalmente se los autorizan. Eso es lo normal, porque la línea aérea no se la juega. Normalmente tienen una sistematización. Ya sabemos que Aerolíneas Argentina va a viajar a Mar del Plata
de enero, febrero y mediados de marzo. Ya sabemos que vienen vuelos a Mendoza, a Bariloche, a San Martín de los Andes, en el invierno, por ejemplo. Esos vuelos, si me preguntás, es muy probable. Lo que es muy finito es el tema de la fecha exacta, porque vos todavía no hay ningún pedido de autorización de ruta hoy para el invierno. Entonces, como no hay ningún pedido de autorización de ruta, y yo ya sé que Aerolíneas va a viajar a San Martín de los Andes, pero vos lo vas a sacar para el día 15 de agosto, y qué sé yo si ellos van a pedirlo el 15 de agosto, o lo van a pedir el 16 o lo van a pedir el 14. No lo sé. Pregúntame un mes antes, que ahí ya pidieron las autorizaciones de ruta. Entonces, no es legal, y de hecho el cuerpo de inspectores lo que hace es fiscalizar que esto no pase, y se les hace una multa, un acta a la línea aérea que se traduce en dinero, que es muy alta pagarla después. Por eso lo que se invita como mínimo es que pongan sujeto a autorización gubernamental, como para que el pasajero sepa, bueno, mira, yo lo compro, pero bueno, tenemos que esperar no solamente que la línea aérea pida autorización de ruta, sino que aparte el aeropuerto le dé el ok para ese día, para esa hora, porque a lo mejor el aeropuerto ese día te dice, no, mira, ese día tenemos una obra y no está operativo. ¿Me explico? Entonces ese día no vuela nadie acá. O puede ser que la ANAC no te dé el ok, como pasó en este caso que les conté de la TAM, que de repente, no sé por qué motivo ni por qué situación, no les dio de nuevo la concesión de ruta y se quedaron todos los pasajeros. A ver, después en la próxima clase lo que vamos a ir viendo es las posibilidades que tiene el pasajero para ir resolviendo estas situaciones, cómo reclamar, cuáles son las opciones que tiene, cómo en el caso de meteorología. Hay un montón de situaciones que van a ir surgiendo y que vamos a ir viendo. Y Yo que pensaba también, sí. me parece un poco también contradictorio el hecho de que usualmente es recomendable comprar con anticipación el vuelo, también Sí. por una cuestión de costos, y bueno, ahora nos Sí. enteramos de esto que bueno, yo particularmente desconocía, así que Bueno, no por eso yo les sabría decía, a mí me resulta mucho más interesante detenerme en estas cuestiones del derecho aeronáutico más que en las cuestiones de teoría, porque la teoría ustedes las van a poder leer, la van a poder aprender, la van a leer y la van a entender, ya son casi abogados, así que no van a tener mayores dificultades en cuanto a esto, pero sí es una rama que es muy específica y en donde la aprendés con el día a día, la aprendés yo hace casi 10 años que trabajo en el aeropuerto y que trabajo en esta área, así que, bueno, manejando mucho el tema de los reclamos de los pasajeros y cuestiones que tienen que ver con... Una consulta. Sí. Cuando se aprueba, o sea, cuando la ANAC aprueba o no aprueba, por ejemplo, si no aprueba o no autoriza, ¿tiene que especificar el por qué o no hace falta? Mira, O sea, por lo a mí, general en la práctica... sí, a mí como inspectora no me van a especificar. Por ejemplo, a mí como inspectora me llegan la solicitud de la línea aérea de la intención de volar. Ustedes piensen que lo primero que aparece es una intención de volar. Mi intención es volar Rosario, Buenos Aires, X días. Bueno, como mi intención es de volar, le pregunto al aeropuerto. Previo a eso, me constituí como una sociedad con actividad aérea, con el objeto como actividad comercial, de navegación aérea comercial. Entonces, lo primero que hago es eso. Si yo ya presenté esos requisitos, y bueno, si hay alguno que me falta o alguno que está mal, la ANAC a mí me va a frenar y decir, no, pará. No te presentes en las audiencias, porque ¿cómo se consigue tener una concesión de ruta aérea? Hay audiencias públicas, las líneas aéreas se presentan en una audiencia pública con el Estado y cada una va a presentar su intención de volar y qué ruta quiere que le den la concesión. Entonces, ya previamente, cuando vos te presentás en esas audiencias públicas, ya sabés si cumplimentás con esos requisitos o te falta alguno. A ver, si vos tenés 3 aviones y de los 3 aviones tenés los seguros que no están al día, y sí, no te van a dejar volar, porque si llega a pasar algo, ¿a quién reclamamos? Entonces, lo primero que necesitamos es que esas aeronaves tengan el seguro al día. Si vos sos una empresa extranjera y no tenés constituido domicilio en Buenos Aires, y sí, ya te falta un requisito. ¿Me explico? Entonces, seguramente, no te puedo decir el paso a paso porque no lo vivo en forma personal, pero sí, te van a decir cuál es el motivo por el cual vos no. De todas maneras, a ver, estamos hablando normalmente de líneas aéreas que son
grosa y que la tienen recontra clara, digamos así, tienen el procedimiento de autorización de ruta, lo que tienen que presentar, lo que les falta. Para nosotros es mundo, para ellos saben perfectamente el motivo por el cual se los dan o no. Tiene que ver mucho la política, tiene que ver entonces conversaciones internas, no solamente de requisitos y de cumplimientos de esos requisitos para que vos te vuelvan a dar otra concesión, sino que también tiene que ver con cuestiones de intereses políticos seguramente. Entonces, si vos me preguntás, y sí, ¿saben ellos por qué no? Y sí, en la previa con los requisitos te lo van a decir y lo sabés. Y después al momento de pedir esta intención de volar, y sí, por ejemplo, el aeropuerto te va a decir, no, mirá, Copa, nosotros no, ese día, esa hora no podemos porque estamos en obra y no está operativo el aeropuerto. Salió un NOTAM es un mensaje aeronáutico en donde dice que de tal horario a tal horario, por ejemplo, está cerrada la pista, porque está en obras, porque están arreglando la plataforma, por ejemplo. Entonces, no, mira, ese día, esa hora no, te recomiendo que sea tal día, tal hora, depende si son vuelos regulares o no regulares, pero sí, te van a decir porque la idea, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Rosario, no es que no vengan vuelos, es que vengan, con lo cual si vos venís y yo no te puedo recibir ese día, esa hora, te voy a decir, no, mira, a esa hora no, pero vení en este otro horario, pero vení. Me explico, voy a hacer todo lo posible porque vengas, con lo cual siempre vas a saber el motivo por el cual te frenan, y una vez que ya te dieron el ok, previas, requisitos cumplimentados, ya el aeropuerto ya el ok, y cuando le vas a pedir la autorización a ANAC, probablemente te la den. A ver, yo les explico todos estos procedimientos de autorización de ruta aérea, de itinerarios, porque quiero que lo sepan, porque quiero que sepan que en realidad un vuelo no existe hasta que no está autorizado por la ANAC. Eso es lo que me interesa. No obstante eso, lo normal es que los autoricen, lo normal es que se vuele, lo normal es que no haya problema. Pero pueden pasar determinadas cosas. A ver, la línea aérea no pide la autorización finalmente porque no le convino, porque se llevó el avión para otro lado, porque, qué sé yo, porque no le convino la ruta, o, a ver, un montón de cosas. Entonces, me interesa que sepan este procedimiento porque ya vamos a ver, insisto, en la próxima clase, que cuando, una vez que ustedes logran entender esto, le van a desarrollar un montón más las cuestiones que tienen que ver con los reclamos y las distintas cuestiones que van a ir surgiendo, sobre todo con respecto al tema del COVID y de la pandemia que trajo, bueno, un millón de casos que seguramente ustedes deben conocer y que van a ir surgiendo y que vamos a ir charlando en la próxima clase. Bueno, hasta ahora esto me interesó que sepan. La próxima clase lo que vamos a ver son, Viviana subió casos, 5 casos que yo le pasé, son casos puntuales de cuestiones que suceden en los aeropuertos, que a lo mejor a ustedes les pueden haber pasado o a conocidos, y que si no les pasaron, lo pueden haber escuchado. Lo que me interesa es que no son casos difíciles para nada. Lo que me interesa es que de forma individual o grupal o como ustedes quieran, si quieran divídanselos, algunos que miren el caso 1, otros el caso 2, otros el caso 3. La idea es que investiguen un poco y puedan ver de qué se trata cada uno y cómo lo resolverían, y charlarlo la próxima clase, en donde vamos a ver contrato de transporte aéreo, porque ustedes saben que cuando ustedes compran un pasaje aéreo, lo que están haciendo es contratar con otra parte, que a veces puede ser la misma línea aérea, a veces puede ser una empresa de turismo, a veces puede ser una página web como despegar.com, por ejemplo, y depende con quién contratamos, la diferencia en cómo lo vamos a resolver, y un millón de situaciones que los invito a que las vayan viendo acá en los casos y las vayan pensando para que las charlemos en la próxima clase, que tienen que ver con equipaje, pérdida de equipaje, por qué tenemos que estar antes en un vuelo, por qué se cierra el vuelo y no podemos subir aunque venga el mismísimo presidente, el vuelo se cerró y no se puede abrir, ya no sube más nadie. Cuestiones que nos suceden en el check-in, cuestiones, les voy a contar anécdotas de cosas que pasaron en el aeropuerto y cómo se fueron resolviendo, y me parece que es lo que más a ustedes les va a servir como abogados a futuro y como usuarios de líneas aéreas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Les quedó más o menos claro? Insisto que lo que más me interesa a mí es que
más o menos entiendan cómo es un aeropuerto, cómo se maneja un aeropuerto, las diferencias de vuelo, los organismos, para que cuando vengan al aeropuerto más o menos sepan con lo que se van a encontrar y tiene que ver también un poco con una cuestión de cultura general, me parece, ¿no? Bueno, espero que les haya servido sobre todo. Si nadie tiene alguna duda, ¿alguien tiene alguna duda? Si no, nos vemos en la clase próxima. ¿Nada? ¿Todos en silencio? No, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bien. Bueno, sí. Bueno, cualquier duda, nos vemos el jueves que viene. Por favor, miren los casos, así los charlamos. Si tienen alguno que les surja, lo charlamos. Y nos vemos entonces la semana que viene. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, chao, un beso a todos. Gracias. Chao, un beso.